The Morning Finance, jueves 9 de julio. Hay una pregunta que ningún analista quiere responder en voz alta esta mañana. ¿Qué pasa cuando el mundo intenta creer en dos historias completamente opuestas al mismo tiempo? Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, mientras tú ves este video. En algún lugar del Golfo Pérsico, misiles están cruzando el cielo sobre uno de los pasos marítimos más importantes del planeta. Y en algún lugar de Silicon Valley, $30.000 millones acaban de cambiar de manos para construir el futuro de la inteligencia artificial. Dos mundos, dos realidades, sucediendo exactamente al mismo tiempo. Y aquí está lo perturbador. El mercado está tratando de creer en ambas. Está tratando de ignorar el fuego para poder seguir mirando el futuro. Pero hay un problema. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir algo que nadie quería escuchar. Ni siquiera la inteligencia artificial va a ser suficiente para salvar esta historia. Y mientras tanto, dentro de la Reserva Federal, están ocurriendo divisiones que casi nadie está mirando con la atención que merecen. Hoy vamos a desarmar todo esto pieza por pieza. Vamos a entender por qué PepsiCo, una empresa que vende papas fritas, nos está diciendo algo mucho más profundo sobre el estado real de la economía. Vamos a entender por qué Apple decidió apostar $30.000 millones justo en este momento. Y vamos a entender por qué, en México, algo extraño está pasando con los precios que nadie esperaba. Quédate hasta el final, porque hay un hilo que conecta cada una de estas piezas, y una vez que lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Hoy no es un día cualquiera para los mercados. Es un día en el que dos fuerzas gigantescas están tirando del mismo hilo en direcciones opuestas. Por un lado, el miedo. Un conflicto que ya no es una amenaza lejana, sino un fuego activo que amenaza una de las arterias más importantes del comercio mundial. Por otro lado, la ambición. Una carrera tecnológica que avanza tan rápido que ni siquiera una guerra parece poder frenarla. Y en medio de esas dos fuerzas, hay algo que se está rompiendo silenciosamente, la certeza. La certeza de hacia dónde va la inflación. La certeza de qué va a hacer la Reserva Federal. La certeza de si el consumidor promedio todavía tiene fuerzas para seguir comprando. Esa es la verdadera historia de hoy. No es sobre una guerra. No es sobre una IA. Es sobre lo que pasa cuando el mundo deja de tener una sola narrativa clara, y empieza a tener varias, todas peleando por ser verdad al mismo tiempo. El fuego que no se apaga. Todo empezó a escalar de nuevo hace apenas unas horas. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra 3 zonas dentro de territorio iraní. No fue un gesto simbólico. Fueron objetivos militares, después de que el presidente Donald Trump declarara, con esas palabras exactas, que el acuerdo interino de paz había terminado. ¿Por qué ahora? Washington fue claro, fue una represalia. Irán había atacado 3 buques cargueros en el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Irán no se quedó callado. Respondió atacando instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait. Los daños, según los primeros reportes, fueron limitados. Pero eso no es lo que debería preocuparte. Lo que debería preocuparte es lo que pasó en el estrecho de Hormuz. El Centro de Información Marítima Conjunta elevó el nivel de amenaza a la categoría más alta posible, severa. Ahora bien, aquí hay un matiz que casi nadie está mencionando. El estrecho no se ha cerrado por completo. Algunos buques tanque todavía están logrando salir. Es decir, no estamos ante un colapso total. Estamos ante algo peor, en cierto sentido. Una incertidumbre sostenida, día tras día, sin una resolución a la vista. Y esa incertidumbre tiene un precio. Literalmente. Pero lo más interesante ocurrió después, en un lugar que parecía completamente ajeno a todo esto. La sala donde nadie se pone de acuerdo. Mientras el mundo miraba hacia Medio Oriente, ayer por la tarde se publicaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Y ahí, entre líneas técnicas y lenguaje cuidadosamente medido, se escondía una revelación incómoda. La Fed mantuvo la tasa sin cambios, en un rango de 3.50% a 3.75%. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el nivel de división interna que existe hoy dentro del comité. Varios miembros creen que la política monetaria actual, la que se supone debería estar frenando la economía, en realidad podría estar dejando de ser restrictiva. Es decir, que la Fed podría estar, sin darse cuenta, perdiendo el control del freno. Y cuando les preguntas por qué la inflación sigue siendo un problema, la lista de sospechosos crece. Los aranceles, las disrupciones energéticas, las tensiones en Medio Oriente, y algo que muy pocos analistas están conectando todavía, la fortísima demanda de energía e infraestructura que está generando la inversión en inteligencia artificial. Sí,
La misma inteligencia artificial que promete resolver el futuro, también está presionando los precios del presente. Y aquí está el verdadero problema. Dentro de la Fed no hay consenso sobre qué hacer con esto. Algunos miembros creen que la tasa debería bajar hacia finales de 2026. Otros creen que debería subir por encima de los niveles actuales. Es decir, la institución que se supone debe darle certeza al mercado, hoy está dividida sobre su propio futuro. Y si la Fed no sabe hacia dónde va, ¿cómo va a saberlo el consumidor promedio? Lo que nadie esperaba era que la respuesta a esa pregunta llegara apenas unas horas después, escondida en el reporte trimestral de una empresa que todos conocemos. Lo que las papas fritas nos están diciendo. PepsiCo reportó sus resultados del segundo trimestre, y a primera vista, todo parece ir bien. Los ingresos crecieron 6.4% anual, hasta $24.200 millones, superando lo que esperaban los analistas. La utilidad por acción también estuvo por encima del consenso. Pero hay una grieta debajo de esos números buenos. El crecimiento orgánico de las ventas, es decir, cuánto está creciendo realmente el negocio sin el efecto de adquisiciones o tipo de cambio, fue de apenas 2.4%. Por debajo de lo esperado. ¿Y por qué? Porque en Norteamérica, su negocio de botanas, esas bolsas de papas que probablemente tienes en tu despensa ahora mismo, cayó 2% año contra año. PepsiCo fue honesta sobre la razón. Los consumidores están siendo más cautelosos. La incertidumbre económica y el alza en los precios de la gasolina los está haciendo pensarlo 2 veces antes de gastar. Y aquí está la conexión que nadie está haciendo todavía. La misma incertidumbre que está generando la guerra en Medio Oriente, la misma división que existe dentro de la Fed, ya está llegando hasta el carrito de compras de una familia promedio en Estados Unidos. No es abstracto, no es solo un titular. Es una persona decidiendo no comprar una bolsa de papas porque la gasolina le costó más esta semana. Sin embargo, había un detalle que casi pasó desapercibido en medio de todo esto. Mientras el consumidor promedio se vuelve más cauteloso, hay otro tipo de dinero que se está comportando exactamente de forma opuesta. La otra economía, la que no tiene miedo. Mientras las familias recortan gastos, hay un tipo de capital que no está mostrando ni una sola señal de duda. El capital que está apostando por la inteligencia artificial. Apple acaba de anunciar que invertirá más de $30.000 millones en chips de Broadcom hasta el año 2031. No es un gesto pequeño. Es una de las apuestas de cadena de suministro más grandes que la compañía ha hecho en su historia reciente. El acuerdo incluye filtros FBAR, componentes esenciales para la conectividad inalámbrica, y forma parte de una estrategia más amplia. Apple se comprometió a invertir $600.000 millones en Estados Unidos durante los próximos 4 años. Broadcom, por su parte, va a destinar $1.500 millones para ampliar su planta en Colorado, con la meta de producir al menos 15.000 millones de chips. ¿Ves la contradicción? En el mismo momento en que un consumidor promedio decide no comprar una bolsa de papas por la incertidumbre, una de las empresas más grandes del mundo está firmando compromisos que se extienden hasta el año 2031. Y como si eso no fuera suficiente evidencia de que la carrera tecnológica no se está deteniendo por nada, apenas unas horas antes, otra jugada sacudía el tablero. SpaceX ahí presentó Grok 4.5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, entrenado con decenas de miles de procesadores gráficos de última generación. Y aquí viene el golpe competitivo. Grok 4.5 tiene un precio por debajo del de Claude Opus 4.8. Está más barato, y ya está disponible para desarrolladores a través de herramientas como Cursor, después de que la compañía adquiriera esa plataforma por $60.000 millones. Es decir, mientras el mundo se preocupa por el precio del petróleo, hay una guerra de precios completamente distinta ocurriendo en paralelo, la de quién puede ofrecer la inteligencia artificial más barata y más poderosa. Pero incluso en medio de esta carrera imparable, hay operaciones gigantes que están siendo forzadas a detenerse. Cuando hasta los gigantes tienen que esperar. Paramount tenía todo listo para cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en $110.000 millones. Pero no va a suceder todavía. La Fiscalía General de Oregón pidió a un tribunal que obligue a Paramount a entregar documentación adicional, y que la operación se posponga hasta 60 días más para completar su revisión. El resultado, lo que originalmente se esperaba cerrar el 16 de julio, ahora se extiende, como mínimo, hasta el 22 de julio. ¿Por qué importa esto en la historia de hoy? Porque confirma algo que ya veníamos viendo. Incluso las operaciones más grandes del planeta, respaldadas por miles de millones de dólares, no están exentas de la incertidumbre regulatoria y política que está definiendo este momento. Nadie, ni siquiera los gigantes, se está moviendo con total libertad ahora mismo.
Y si todo esto ya parecía suficiente tensión para un solo día, faltaba la pieza que le pondría número a todo el sentimiento, el FMI. El veredicto del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional hizo algo que rara vez hace con tanta claridad. Dijo, prácticamente sin rodeos, que ni siquiera el auge de la inteligencia artificial es suficiente para compensar el daño que está causando el conflicto en Medio Oriente. Recortó su proyección de crecimiento global de 3.1% a 3.0% para 2026. Puede sonar como un ajuste pequeño. No lo es. Es una confesión. La historia optimista de la IA, por sí sola, ya no alcanza para sostener el relato completo de la economía mundial. Y cuando desglosas el reporte, país por país, empiezas a ver el mapa real de esta tensión. Estados Unidos se mantiene estable, en 2.3% para este año. La zona euro fue recortada de 1.1% a apenas 0.9%. China, en cambio, fue revisada al alza, de 4.4% a 4.6%. Japón fue recortado ligeramente, de 0.7% a 0.6%. ¿Notas el patrón? No es una crisis uniforme. Es un mundo fragmentado, donde cada región está absorbiendo esta tensión de forma completamente distinta. Y aquí es donde todo empieza a conectarse con algo mucho más cercano a ti. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de esa misma historia fragmentada. La inflación en México sorprendió positivamente en junio, al desacelerarse hasta 3.37% anual, desde el 3.94% de mayo. Es su nivel más bajo en 5 años y medio. Suena como una buena noticia. Y en parte lo es. El componente no subyacente, esa parte más volátil de la inflación, cayó de forma dramática, de 3.10% a apenas 1.11%. La inflación subyacente también mejoró, aunque de forma más moderada, de 4.19% a 4.03%. Pero aquí está el giro que casi nadie está viendo venir. Los análisis más recientes proyectan que la inflación cerrará el 2026 por encima del 4%. ¿Por qué, si hoy los números se ven tan bien? Porque las bases de comparación se van a volver más difíciles en los próximos meses, y porque el fenómeno del Niño amenaza con complicar justamente esa parte no subyacente que hoy está ayudando tanto. Es decir, el respiro de hoy podría no durar. Y como si fuera un eco directo de lo que dijo el FMI sobre la economía global, el organismo también recortó su proyección de crecimiento para México, de 1.6% a apenas 1.2% para 2026. La razón que dieron fue casi idéntica a la del resto del mundo. La incertidumbre sigue limitando la actividad económica. Sin embargo, no todo en México refleja cautela. En medio de este ambiente, Openbank y Cinépolis acaban de lanzar una alianza que apunta exactamente en la dirección contraria, hacia el crecimiento digital. La nueva tarjeta de crédito está dirigida a los 7.5 millones de miembros del programa de lealtad de Cinépolis, con el objetivo de elevar las transacciones digitales del cine hasta un 60%, desde el rango actual de 40% a 45%. Openbank, que apenas en marzo superó el 1.000.000 de clientes en México, encontró en esta alianza una forma inteligente de crecer apoyándose en una base de usuarios ya construida. Es la versión mexicana de la misma contradicción que vimos en Estados Unidos. Mientras la macroeconomía se enfría y la incertidumbre crece, hay negocios que siguen encontrando formas de expandirse. Así que volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Qué pasa cuando el mundo intenta creer en dos historias completamente opuestas al mismo tiempo? La respuesta, después de todo lo que acabamos de ver, es esta: el mundo no elige una historia. Aprende a vivir con las dos, incómodamente, al mismo tiempo. Mientras los misiles cruzan el estrecho de Hormuz, Apple firma compromisos que llegan hasta el año 2031. Mientras una familia en Estados Unidos deja de comprar una bolsa de papas por el precio de la gasolina, una inteligencia artificial recién nacida ya está compitiendo por ser la más barata del mercado. Mientras la Fed no logra ponerse de acuerdo sobre su propio futuro, el Fondo Monetario Internacional admite que ni siquiera el avance tecnológico más importante de nuestra generación es suficiente para compensar el miedo que genera un conflicto real. Y en México, la misma tensión se repite en miniatura. Un respiro inflacionario que probablemente no dure, y negocios que, aún así, deciden apostar por crecer. La verdadera lección de hoy no es sobre petróleo, ni sobre tasas de interés, ni sobre chips de inteligencia artificial. Es sobre algo más simple, y a la vez más incómodo. En momentos como este, el dinero inteligente no espera a que la incertidumbre desaparezca. Aprende a moverse dentro de ella. Y la pregunta que deberías hacerte esta noche no es si el mercado va a subir o bajar mañana.
Es si tú también estás preparado para tomar decisiones en medio de la incertidumbre, o si vas a esperar una certeza que, como acabamos de ver, ni siquiera la Reserva Federal tiene. Con todo lo que viste hoy, ¿crees que la inteligencia artificial podrá seguir avanzando al mismo ritmo si el conflicto en Medio Oriente sigue escalando, o crees que tarde o temprano el miedo va a frenar hasta a los gigantes tecnológicos? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leer tu punto de vista. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está moviendo los mercados hoy, dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan entender esto igual que tú. Suscríbete a The Morning Finance, porque todos los días desarmamos las noticias financieras más importantes del mundo y te las explicamos como nadie más lo hace. Y activa la campanita, porque mañana la historia continúa, y no te vas a querer perder cómo se resuelve. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, fiscal o legal. Los mercados financieros implican riesgos, y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulta con un asesor certificado y realiza tu propia investigación.